Madrid, un hospital lleno de pacientes esperando su turno, médicos caminando por los pasillos y la rutina habitual de cualquier mañana. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos, ese lugar, que debería ser seguro, se convertiría en una escena de pánico. Una doctora respetada y un cuchillo. En abril de 2003, varios pacientes y trabajadores del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz fueron atacados brutalmente por una de sus propias médicas. Su nombre era Noelia Domingo. ¿Cómo pudo una profesional de la salud convertirse en protagonista de uno de los ataques más impactantes ocurridos dentro de un hospital en España? ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana? Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Noelia Domingo Nieto nació en enero de 1972 en El Molar, a unos 40 kilómetros de Madrid. Es la hija mayor de Juan Domingo y Consuelo Nieto. Tuvieron 2 hijos más. El matrimonio regentaba un hotel-restaurante en la localidad y por su parte Juan fue teniente de alcalde del PP. Noelia era descrita por sus vecinos del Molar como una joven tímida y responsable, que apenas salía de casa debido a sus estudios como médica. En 1996, cuando acabó la universidad, quiso especializarse en reumatología. En 2001, tras haber superado las pruebas del MIR, entró como médica interna residente en la Clínica de la Concepción, actualmente el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, situado en el distrito de Moncloa. Noelia se centraba mucho en su trabajo, era callada y no socializaba especialmente con sus compañeros, pero era responsable y profesional. La mujer comenzó a tener comportamientos extraños. Los compañeros del hospital decían que en ocasiones se quedaba mirando a la nada. Se reía sin motivo aparente mientras observaba a los demás compañeros. Discutía con los picaportes de las puertas o incluso redactaba informes en el ordenador mientras estaba apagado. En una ocasión, Noelia se citó con un compañero médico del centro para comentarle que sabía que ellos se estaban riendo de ella a sus espaldas, se mofaban y la insultaban. También le dijo que sabía que estaba siendo víctima de una conspiración por parte de altos cargos y que habían puesto cámaras y micrófonos en su vivienda para controlarla las 24 horas del día. De hecho, Noelia se acercó a la comisaría del barrio de Tetuán para denunciar al hospital, porque ella creía que la estaban vigilando constantemente y que se estaba creando una conspiración para echarla de su puesto de trabajo. Tras este episodio, y después de visitar a un especialista, fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide. El médico que la atendió la recetó un medicamento bastante fuerte para controlar este trastorno mental. Parecía que la medicación le hacía efecto, parecía estable, continuaba trabajando en el hospital y teniendo una vida medianamente normal. Pero un día fue con unas amigas a la playa. Al quitarse la ropa y comparar su cuerpo con el de sus amigas, se dio cuenta que estaba engordando, y lo que provocaba ese aumento de peso era la medicación. Así es como decidió dejar de tomarla, viendo que estaba estable. Los compañeros se quejaban de que Noelia cada vez era más agresiva con ellos. Los pacientes afirmaban que la doctora les insultaba o, como hemos mencionado, tomaba nota en el ordenador apagado. El resto de profesionales fueron a sus superiores, alertando de la situación y el comportamiento de la doctora Domingo, quienes no hicieron nada. Es más, les dijeron que dejaran de acosarla y de meterse con ella. Esto no era cierto, simplemente estaban reportando la situación que tenían. Noelia, por ejemplo, no hacía las guardias obligatorias que están estipuladas para los médicos residentes. Tenía un trato a su favor. Se dice que la familia fundadora del hospital y los Domingo Nieto eran conocidos y que esto pudo influir en no hacer nada al respecto.
Las paranoias de Noelia iban increciendo. Estaba obsesionada con la idea de que sus compañeros estaban ideando un plan para echarla del trabajo. Ella pensaba que habían colgado imágenes suyas y de su familia en internet. Contaba también que había visto por la calle gente vestida de superhéroes. La mujer también escuchaba voces que la insultaban, diciéndole que la perseguían, se burlaban de ella o la ridiculizaban. Recordar en este punto que Noelia llevaba varios meses sin tomar la medicación. Con este contexto debemos trasladarnos a la tarde del 2 de abril de 2003, cuando Noelia se dirigió a una ferretería situada en Alvarado, en el distrito de Tetuán. Allí compró un cuchillo de 15 centímetros. La mañana del 3 de abril, antes de dirigirse al trabajo, Noelia abrió con el cuchillo un pequeño hueco dentro de su bata para que cupiese dentro. Sobre las 2:20 de la tarde, Noelia se encontraba en el control de enfermería de la unidad 33, en la tercera planta del hospital. Voy a proceder a relatar los ataques dentro del lugar. La médica residente Leila El Ouamari, de 27 años, fue atacada con al menos 5 puñaladas en zonas vitales como el corazón, el pulmón o la espalda, falleciendo de forma inmediata. Leila vivía con Fernando Alberca Vicente y tenía como familia a sus padres Anne-Marie Faucet y Ahmed El Ouamari y su hermano Samir. La muerte generó trastornos graves de estrés postraumático, depresión y duelo no superado en todos los familiares cercanos. Se acercó por la espalda de Carmen Fernández Carretero y le asestó 3 puñaladas. Las heridas afectaron órganos vitales como el pulmón izquierdo. Carmen requirió intervención quirúrgica urgente. Estuvo hospitalizada 12 días y tardó 199 días en recuperarse, quedando con cicatrices, dolor intercostal y trastorno de estrés postraumático crónico con depresión y ansiedad leve. Esto llevó al reconocimiento de incapacidad permanente absoluta. Belén Alonso Santos recibió una puñalada en la vértebra dorsal 12. La herida se curó después de una semana, quedando con una cicatriz superficial y sufrimiento psicológico por la muerte de Leila y las lesiones de otra víctima. María Alcalde Villar fue atacada también por la espalda, con una puñalada cervical que afectó piel, tejido subcutáneo, músculo y vena yugular. Requirió sutura, estuvo hospitalizada 4 días y 2 meses y medio de incapacidad temporal. Quedó con una cicatriz de 8 centímetros. María Pilar Pérez Moreda, supervisora de la unidad 43, intentó ayudar y sufrió policontusiones. Estuvo impedida 21 días, pero sin secuelas físicas permanentes. Tras los primeros ataques, Noelia salió del control con el arma. Félix Valles Arroyo, un hombre de 76 años que había ido a visitar a su mujer, que estaba internada en el hospital, fue apuñalado en el abdomen. Jacinta Gómez de la Llave era una paciente de 72 años que se encontraba en el pasillo hablando por teléfono con su hijo cuando fue atacada por la espalda con 9 puñaladas, afectando a órganos vitales como el pericardio, el hígado, el colon o el pulmón, falleciendo de inmediato. Tenía 3 hijos, todos afectados psicológicamente: Francisco Javier, Begoña y María Paloma Huertas, con trastornos de estrés postraumático y depresión. Fue su segunda víctima mortal. Dolores Ortiz García era una paciente que presenció parte del ataque y sufrió trastorno de ansiedad y depresión por el sobresalto. Noelia continuó hacia la oficina de la unidad 43, atacando a varias personas. Carmen Martín López recibió puñaladas en el tórax y abdomen, requiriendo intervención quirúrgica. Estuvo hospitalizada 54 días y tardó 547 días en curar. Quedó con múltiples secuelas físicas: insuficiencia ventilatoria, hipoacausia, rigidez y cicatrices, y también psicológicas: estrés postraumático y depresión grave, con necesidad de asistencia permanente. Lucía Socorro Cerro Romero presenció los apuñalamientos, desarrollando estrés postraumático y depresión mayor grave con ideas de quitarse la vida. Obtuvo una incapacidad permanente absoluta. Esperanza Gómez Ramos sufrió trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión crónica, así como hipoacausia moderada, es decir, la pérdida auditiva. También obtuvo la incapacidad permanente absoluta. Salvador Santa Bárbara Jimeno era enfermero y se encontraba de servicio en el control de la unidad 43 cuando escuchó gritos y un ruido inusual. Confrontó a Noelia y la derribó.
La mujer se golpeó con un radiador y perdió sus gafas, pero se levantó y continuó su ataque. Ya en la unidad 43 se encontró con Cristina Torres Chaira, a la que amenazó verbalmente. Ahora voy a por ti, le dijo, y la apuñaló en el hemitórax izquierdo. Estuvo un par de semanas hospitalizada y varios meses de baja laboral. Además de la cicatriz, le quedó trastorno de estrés postraumático y neuralgia intercostal, es decir, un dolor neuropático agudo o punzante que sigue el trayecto de los nervios entre las costillas. Carmen Lorenzo Alfonseca recibió una puñalada en el antebrazo derecho que tardó 150 días en curar, quedando con trastorno de estrés postraumático leve que remitió con tratamiento. De nuevo se encontró con Félix Valles Arroyo. En esta ocasión, el hombre recibió múltiples puñaladas en órganos vitales. Necesitó intervenciones quirúrgicas inmediatas, pero falleció el 9 de abril. Sus familiares estaban afectados con estrés postraumático, ansiedad y duelo no superado. Todos estos datos se indican en la sentencia del caso. En la zona de quirófanos, finalmente, gracias a la intervención del auxiliar Juan Vicente de Nova Pascual, los celadores Francisco Crespo y José Raúl Tobar Casado y el doctor Aritz pudieron reducirla y poner fin a tan terribles ataques. Noelia fue detenida ese mismo día e ingresaría en la planta de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid en 2006, Noelia se acogió a su derecho de no declarar ante los jueces. Se le absolvió de un delito de amenazas, de un delito de lesiones y de 2 delitos de lesiones psíquicas que había sido acusada por la acusación particular de Esperanza y Lucía Socorro. Igualmente quedó absuelta de 3 delitos de asesinato, 4 delitos de tentativa de asesinato, una falta de lesiones y un delito de lesiones graves con medio peligroso, por enajenación mental, ya que quedó probado que padecía esquizofrenia paranoide, lo que la eximía penalmente. Como medida de seguridad, se acordó internarla en el centro psiquiátrico penitenciario Fontcalent por un tiempo máximo de 25 años. La sentencia también estableció las indemnizaciones para las víctimas. En total, Noelia Domingo Nieto debía pagar cerca de 1,5 millones de euros a los afectados, cantidades que además generarían intereses legales desde la fecha de la resolución. Sin embargo, también se fijó la responsabilidad civil de la aseguradora del hospital, Mafre, que debía asumir el pago dentro de los límites del seguro contratado, un máximo de 300.000 euros por víctima y 1,2 millones de euros en total. Además, la sentencia declaró la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación Jiménez Díaz, al considerar probado que el hospital conocía la situación de la doctora y no adoptó las medidas necesarias. No tengo constancia de si se indemnizó a las víctimas, entiendo que sí, pero no lo sé a ciencia cierta. En el año 2017, gracias a un informe de los especialistas que le trataban en Fontcalent, que destacaban su positiva evolución, su consciencia del daño cometido y su intención de trabajar como traductora, la audiencia provincial la dejó en libertad definitiva bajo supervisión de su madre, una anciana octogenaria en ese momento. Asimismo, se le obligó a acudir mensualmente al Hospital Infanta Sofía, su hospital de referencia. Noelia volvió a residir en el Molar hasta el año 2021. La mañana 20 de septiembre de 2021, Noelia salió de su casa, en la plaza del Ayuntamiento del Molar, con un cuchillo en la mano. Se dirigió a un supermercado a unos 400 metros de su casa, en la Avenida de España. Sin mediar palabra, apuñaló a una cajera que estaba trabajando allí, forcejeó con un cliente del supermercado que estaba pagando su compra, y ya en la calle apuñaló a la gerente del supermercado, que consiguió huir al exterior antes de ser atacada por Noelia y quedar más grave. La gerente, herida, consiguió escapar de la mujer y se metió en una farmacia ubicada justo enfrente del supermercado, desde donde alertó a la policía local de este incidente. Noelia Domingo amenazó a los transeúntes con el cuchillo y estuvo a punto de apuñalar a uno de los agentes que intentaba detenerla. Tras un breve forcejeo, Noelia volvió a ser detenida y llevada a la comandancia de la Guardia Civil de San Agustín de Guadalix, un municipio cercano, antes de ser trasladada a la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía, y de ahí posteriormente de nuevo a Fontcalent. Posteriormente se supo que había tenido episodios de descompensación ocultados por su familia, como en 2018, un año después de ser puesta en libertad, cuando amenazó de muerte a su cuñado.
También se descubrieron nuevos datos como que había decidido atacar en ese supermercado porque al ir unos cuantos años atrás no le habían realizado un descuento de un producto, por lo que se había molestado e interpretado aquello como un ataque contra ella. Además, también se supo que había recibido una noticia fuerte al haber sido recientemente diagnosticada de un cáncer, lo que la había alterado psíquica y anímicamente. Y que además de ello también tenía el síndrome de Fregoli, que básicamente le hace pensar a la persona que lo sufre que toda la gente que le rodea son actores, que todos son farsantes, que están en una especie de obra de teatro riéndose de ella, burlándose de ella continuamente y perjudicándola. Un poco el show de Truman. El 21 de noviembre de 2023, Noelia fue sentenciada a 33 años de internamiento por el ataque en el supermercado y regresó a Foncalent, lo que la mantendría privada de libertad hasta cumplir los 84 años. Teóricamente, si algún día apareciera una cura para la esquizofrenia, podría ser liberada antes, aunque hoy esa posibilidad no existe. La sentencia refleja la gravedad de sus actos y la necesidad de proteger a la sociedad. El caso de Noelia de Mingo dejó muchas preguntas difíciles sobre la mesa, sobre los límites entre enfermedad mental y responsabilidad penal, sobre cómo debe protegerse la sociedad sin olvidar la complejidad de ciertos trastornos, pero sobre todo dejó víctimas, personas que aquel día acudieron a un hospital buscando ayuda o a trabajar y terminaron viviendo una pesadilla. Un recordatorio inquietante de que a veces el peligro puede aparecer incluso en los lugares donde uno debería sentirse más seguro. Y este es uno de esos casos que demuestra que la realidad muchas veces supera la ficción. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.